Entramos ahora al análisis de Jonás, capítulo 3, la predicación eficaz y el milagro del arrepentimiento. El capítulo 3 del libro de Jonás es un pasaje profundamente teológico que revela la dinámica del arrepentimiento humano y la respuesta misericordiosa de Dios. Este texto, situado dentro del contexto de la misión profética de Jonás a Nínive, no solo ilustra la soberanía divina y la universalidad de la gracia, sino que también ofrece una reflexión sobre las condiciones, causas y consecuencias del arrepentimiento genuino. A través del análisis de este capítulo, veremos cómo el mensaje de conversión, simbolizado en el rito de las cenizas, resuena con la mirada compasiva de Dios hacia los pecadores que se vuelven a Él. El capítulo 3 de Jonás se sitúa en el corazón del libro de Jonás. Es un texto profético que destaca la universalidad de la gracia y de la misericordia de Dios. Tras la rebelión inicial de Jonás y su experiencia dentro del pez, como lo hemos visto en los capítulos 1 y 2, este capítulo marca un punto de quiebre donde la desobediencia profética se encuentra con la respuesta colectiva de una ciudad pagana. Nínive, la capital asiria, representa no solo un centro de poder imperial, sino un símbolo de la depravación humana alejada de Dios. El tema central del arrepentimiento se presenta como un llamado divino que trasciende fronteras culturales y étnicas, recordando que Dios no hace acepción de personas. Paralelamente, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos al 3, que nos dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En este pasaje, Nínive es descrita como un objeto de juicio divino, pero Jonás 3 enfatiza la posibilidad de redención. En el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este capítulo 3 ilustra la paciencia divina. El arrepentimiento aquí no es un acto aislado, sino un proceso con condiciones claras, causas profundas y expresiones simbólicas como el rito de las cenizas. Todo bajo la mirada atenta de Dios. Así que entraremos a un análisis detallado, comenzando con una exégesis por tramo de versos que servirá de base para los temas siguientes. Damos lectura a los versos del 1 al 4 del capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En estos versos encontramos la gracia de Dios ante la rebeldía. Jonás retorna o retoma su misión. Una segunda oportunidad inmerecida. El relato del profeta Jonás se reanuda con una escena de gracia asombrosa. Después de la flagrante desobediencia de Jonás, su huida de la presencia de Dios y su dramática salvación desde el vientre del pez, el Señor no lo reprende. En lugar de ello, el texto bíblico afirma con sencillez: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este segundo llamado
que replica casi textualmente la orden inicial, es un testimonio elocuente de la asombrosa paciencia y gracia de Dios hacia su pueblo rebelde. Este acto no era una obligación para Dios, sino un regalo inmerecido que ofrecía al profeta la oportunidad de un nuevo inicio. El desarrollo de la historia de Jonás establece una clara cadena de causa y efecto teológica. La rebeldía inicial del profeta no resultó en su rechazo definitivo. Por el contrario, la disciplina divina manifestada en la tormenta y en la reclusión dentro del pez lo preparó para la obediencia. La disciplina no fue un castigo final, sino un medio para la restauración de su ministerio. Al reafirmar su compromiso con este profeta renuente, en lugar de simplemente buscar a alguien más dispuesto, Dios demuestra que su plan no depende de la perfección humana, sino de su soberanía inquebrantable y su compromiso profundo con su designio. La obra de Dios es de Dios, no es del hombre, y el Señor valora la obediencia y el arrepentimiento por encima de la impecabilidad. Así encontramos que existe en Nínive como ciudad que está en un contexto de malicia y hay una amenaza existencial para ello. Para comprender plenamente la magnitud de la gracia divina en este capítulo, es esencial poner en contexto y tomar la condición en que vivía la ciudad de Nínive. El texto la describe como una gran ciudad, tan inmensa que se necesitaban 3 días para recorrerla a pie, y con una población que se estima en 120,000 habitantes en tiempos antiguos. Pero más allá de su tamaño, Nínive era la capital del imperio asirio. Era una potencia conocida por su extrema violencia, opresión, codicia y crueldad. Los asirios se labraron una infame reputación a través de prácticas de guerra brutales, incluyendo masacres, mutilaciones, decapitaciones, desollamiento de sus enemigos. Para el pueblo de Israel, Nínive representaba todo lo contrario de la ley divina, una encarnación del mal que constituía una amenaza clara y evidente a su seguridad nacional. De manera cultural y quizás irónica, el dios de Nínive era la deidad Dagón, una figura mitad pez, mitad hombre, lo que añade un nivel de significado a la experiencia reciente de Jonás. La extrema maldad de la ciudad no era un obstáculo para la misericordia divina, sino el telón de fondo perfecto para que ésta se manifestara de manera más gloriosa. Esto, sin embargo, creó un profundo conflicto interno en Jonás, quien prefería que sus enemigos recibieran la justicia retributiva antes que la gracia redentora. Hay un mensaje profético profundo que tiene que dar Jonás, y este mensaje tiene una brevedad con potencia. Después que Jonás recibe esta segunda oportunidad para completar su misión divina, Jonás finalmente obedece a la orden divina. El texto narra que se levanta y se dirige a Nínive. Su sermón, sin embargo, es notablemente breve y directo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. En su forma original en hebreo, es un mensaje de solo 5 palabras, que no menciona la fuente de juicio, ni la posibilidad de arrepentimiento, ni cómo evitar la calamidad. En su renuencia, Jonás no ofrece una promesa de perdón, solo una amenaza cruda y sin adornos. Es un discurso muy pobre, podríamos decir ridículamente anémico en su contenido, sin grandes ni profundidad de preparación. Una frase corta para explayar el profundo significado de la voluntad de Dios para ese. La palabra hebrea para destruida es ambigua y puede significar tanto derrocada como transformada. Esta ambigüedad añade una profunda ironía a la historia. Lo que Jonás esperaba que viniera grandemente la destrucción de Nínive, pero provoca en cambio su transformación. El éxito de este mensaje no residió
en la elocuencia de Jonás, ni tampoco en la promesa de un perdón, sino en el poder inherente de la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo. La respuesta inmediata y masiva de los ninivitas a un mensaje tan escueto y hostil sugiere que el verdadero poder de la conversión reside en la intervención divina, no en la persuasión humana. El relato demuestra que el llamado de Dios no requiere de una persona que ésta conozca todo para entregar su vida al Señor, sino simplemente que haya en él una respuesta de fe. La predicación eficaz. Un mensaje breve que sacude imperio. El verso 4 del capítulo 3 nos presenta la predicación en su forma más cruda. Jonás comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, y iba predicando. Y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué simplicidad punzante! No hay elaborados sermones teológicos, ni retórica persuasiva, solo el anuncio de un juicio inminente. Sin embargo, esta brevedad es su filo. Corta el velo de la complacencia ninivita, exponiendo la ira divina. La eficacia no radica en la elocuencia de Jonás, quien, recordemos, predicaba a regañadientes, sino la eficacia del poder de la palabra de Jonás estaba en el poder del Espíritu que respalda la palabra de Dios, tal como lo confirma Hebreos capítulo 4, verso 12, que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchos paralelos en las Escrituras que abundan acerca de la palabra y el efecto que ella tiene. En el ministerio de Juan el Bautista, su predicación era un grito en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Sin adornos modernos, sin tanto bosquejo, pero con frutos masivos. O el mensaje de Pedro en Pentecostés, en Hechos 2, capítulo verso 22, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Un mensaje directo que llevó a 3.000 al arrepentimiento. Jonás nos enseña que la predicación eficaz no depende de carisma humano, sino de fidelidad divina al mensaje divino. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué fue eficaz? La respuesta es: porque Dios la ungía. Primera de Corintios 1:18 nos dice: la palabra de la cruz es poder de Dios. En Nínive, una ciudad de 120.000 almas, como nos dice el verso 11 del capítulo siguiente, el 4, el mensaje penetró como una daga, no por Jonás, sino porque el poder de Dios iba en la palabra expresada por Dios, quien lo enviaba. Veamos un poquito las causas de esta eficacia de la palabra. Primero, la obediencia de Jonás. Aunque imperfecta, él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, como lo dice el capítulo 3, verso 3. Esto nos recuerda a las palabras de Jeremías en su primer capítulo, quien predicó a pesar de su temor. Pero Jehová me dijo: no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe tú irás. Jeremías 1:7. Segundo, el contexto de un juicio. Nínive era conocida por su violencia, tal como lo vimos en Nahum 3:1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de rapiñas, sin apartarte del pillaje! Enfrentaba un ultimátum que resonaba con la ira de Dios contra el pecado, como el de Sodoma. La tercera causa de la eficacia, el milagro que estaba latente. Jonás había resucitado de las profundidades. Era un signo viviente prefigurando a Cristo, tal como él lo menciona en el Evangelio según San Mateo. La predicación eficaz, entonces, es un acto divino que usa vasos frágiles para romper fortalezas espirituales, 2 Corintios 10:4. Así, avanzando en este análisis, llegamos a los versos 5 al 9,
donde encontramos el arrepentimiento de Nínive, que nos muestra un modelo de cambio genuino. Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En estos versos encontramos la manifestación profunda de un arrepentimiento que es colectivo. La respuesta del pueblo de Nínive a la predicación de Jonás fue inmediata, universal y profunda. El texto afirma que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este acto, que involucró a toda la población, demostró que el arrepentimiento no era un simple remordimiento o un sentimiento de culpa por las consecuencias, sino un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de acciones, un giro de 180 grados desde la profundidad de su ego a Dios, apelando profundamente a sus malas y prácticas costumbres. Deja de robar, deja la rapiña. El arrepentimiento de Nínive ilustra perfectamente las condiciones bíblicas de un cambio genuino. Implica un reconocimiento del pecado y una tristeza piadosa, un dolor profundo por haber ofendido a Dios. El pueblo demostró que cesó el mal en ellos al apartarse de su mal camino y de las violencias que había en sus manos. Y el rey, al formalizar el arrepentimiento, elaboró con toda una evidencia visible una confesión y una resolución de no volver a cometer los mismos errores. Este cambio se manifestó en sus obras, un compromiso de vivir una vida santa, un llamado a todos de dejar la rapiña en todos. Este episodio es un ejemplo de arrepentimiento verdadero. Sorprendentemente, una nación pagana, sin el conocimiento exhaustivo de la ley divina, de la Torá, de los 10 mandamientos, este pueblo pagano exhibió un arrepentimiento más completo y sincero que el propio Israel, que era el pueblo del pacto. Este contraste es el corazón de la lección del libro de Jonás. El arrepentimiento de los ninivitas no fue un acto superficial o un intento de calmar la situación o suavizar su conducta, sino una búsqueda de cambio y restauración. Es un testimonio de que la fe y la obediencia no son exclusivas de un grupo, sino accesibles a todos los que responden al llamado de Dios. Podemos hacer un análisis de las causas de este arrepentimiento, de por qué vino sobre los ninivitas este fuego que los consumió. ¿Qué enciende este incendio de arrepentimiento? Y Jonás, dentro de este capítulo 3, nos presenta las causas con una precisión así específica y letal. La primera causa de este arrepentimiento fue el anuncio de un juicio inminente. 40 días y Nínive será destruida. El miedo al castigo divino despierta el alma adormecida. No es un terror servil, sino una reverencia que motiva el cambio. Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Segunda causal de este arrepentimiento, la convicción del Espíritu Santo. Aunque no está explícito aquí de una manera así abierta con las palabras que nosotros conocemos, la respuesta masiva implica una obra totalmente sobrenatural. El Evangelio de Juan nos dice:
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tercera causal, el testimonio profético. Jonás, que había resucitado del pez, es un signo viviente. Jesús toma estas palabras en Juan 16:8 para aplicarlas a él mismo en relación a Jonás. Cuarta causal, la crisis colectiva. La noticia se propaga, el rey que está al frente liderando ese pueblo, él con su ejemplo crea un momento colectivo. Cuando él mismo abdica de su vestidura real para vestirse de cilicio y sentarse sobre ceniza. Un acto que tiene que haber conmovido la profundidad de su ser y de su persona. La quinta causal es la esperanza en la misericordia. Cuando el rey dice, aquí este mensaje es sentencia, aquí no hay vuelta atrás, pero hagamos, humillémonos, postrémonos, vistamos cilicio, pongámonos en ceniza. Porque la pregunta del verso 10 es, ¿quién sabe si se arrepentirá Dios? No es fatalismo, sino que contra toda esperanza de vida hay una fe en un Dios que es compasivo. Estas causales a nosotros nos acusan. Personalmente, esperamos en nuestra vida una catástrofe para arrepentirnos o respondemos al suave susurro del Espíritu Santo hoy, ahora, el edicto del rey. Un liderazgo que modela la autoridad. La respuesta del rey de Nínive fue el momento que hizo movilizar al pueblo. Aún más, el rey al recibir la noticia, él mismo se levantó de su trono, se despojó de su vestidura real, se cubrió de cilicio, se sentó en cenizas. No solo se unió al clamor, sino que formalizó el avivamiento con un decreto que exigía que hombres y animales se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza, a todo grito, con voz alta. Esta acción del rey demuestra un liderazgo auténtico que se une y valida la respuesta del pueblo. Su humildad no fue un acto político, sino una manifestación pública de su propia convicción, lo que reforzó la fe del pueblo. Al incluir a los animales en el ayuno, el rey acentuó la seriedad de la situación, reconociendo que la vida misma de la ciudad estaba en peligro. El edicto concluye con una expresión de esperanza humilde. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No tenían garantía de perdón, solo una suficiente esperanza para hacer el intento. La universalidad del arrepentimiento desde el mayor hasta el menor es el resultado directo del ejemplo del rey. Un gobernante que no se paralizó con la desesperación, sino que actuó con una fe desesperada, que era el único recurso que les quedaba. Un comentario sobre las cenizas y el cilicio, que representa un lenguaje corporal de la redención. El arrepentimiento de los ninivitas se expresó a través del rito tradicional del Antiguo Testamento, el uso del cilicio y la ceniza. Este ritual no era una invención de Nínive, sino una práctica bien establecida para expresar luto, penitencia y humillación ante Dios. El cilicio era una túnica de tela toscamente tejida. Era áspera e incómoda, generalmente hecha de pelo de cabra o camello, que representaba una humillación llevarla. Las cenizas, por su parte, eran los residuos de las cosas quemadas, simbolizando la vanidad, la asquerosidad y la humillación del ser humano ante la santidad de Dios. Hay algunos ejemplos bíblicos del uso de esta, como en Job, Daniel, Jacob, Mardoqueo, Jeremías, que muestran la antigüedad y seriedad de este rito. Este rito no era un fin en sí mismo, sino que era una manifestación externa de una voluntad de cambio y transformación interior. La incomodidad física del cilicio y la suciedad de las cenizas eran un reflejo tangible del dolor por el pecado y el abandono del orgullo y la comodidad. El acto de sentarse sobre ceniza era decirle a Dios, polvo soy y no sirvo para nada. La acción de Nínive fue una búsqueda profunda, no un mero ritual religioso para aplacar a una deidad desconocida. La universalidad del ayuno y el cilicio, que incluyó a los animales, acentuó la desesperación total de su condición. Se trató de una declaración pública y colectiva
que buscaba la restauración no solo de la relación con Dios, sino de una ciudad entera afectada por su propia violencia. El verso 10 es el misterio teológico. Es la inmutabilidad y el arrepentimiento divino. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Encontramos en este verso la paradoja de la teología bíblica, la contradicción. Es uno de los versículos más desafiantes teológicamente, este de Jonás, capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este texto parece contradecir afirmaciones como la de Números 23, 19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O el de Malaquías 3:6 que declara, porque yo Jehová no cambio. Esta aparente contradicción ha sido objeto de reflexión teológica durante siglos. La clave para resolver esta contradicción reside en la comprensión del lenguaje bíblico. Vamos a introducir el análisis de una figura literaria, el antropoformismo, como clave de comprensión. El término técnico para esta figura del lenguaje de antropoformismo es atribuir rasgos, emociones y acciones humanas a Dios para que podamos comprender mejor su acción y su cercanía. Cuando la Biblia afirma que Dios se arrepiente o se duele, está empleando un lenguaje relacional y humano para describir la respuesta divina al cambio en el corazón de la humanidad. El término hebreo para arrepentirse, naham, puede denotar un suspiro o sentimiento de pena-dolor. No es un cambio en su carácter o plan eterno. El análisis de la inmutabilidad de Dios se revela que su naturaleza y sus atributos, justicia, amor, santidad, permanecen inalterables, no cambian. Sin embargo, su relación y respuesta hacia la creación son dinámicas y se ajustan a las acciones de las personas. La cadena de causalidad es la siguiente. La maldad de Nínive, un pueblo impenitente, provocó una respuesta de juicio que es coherente con el carácter justo de Dios. El arrepentimiento de Nínive, por el contrario, provocó una respuesta de misericordia de parte de Dios, que es igualmente coherente con el carácter misericordioso de Dios. Por lo tanto, el cambio no está en Dios, sino en la condición de la humanidad. Su respuesta a un pueblo que se aparta del pecado es por definición diferente de su respuesta a un pueblo que persiste en el pecado. Para una comprensión más clara de esta distinción, veremos cómo los atributos inmutables de Dios con las acciones dinámicas de los hombres. El llamado a la obediencia incluso a los enemigos. La historia de Jonás es un recordatorio de que Dios puede enviarnos a personas que no nos agradan o no nos importan. El creyente actual debe superar esta noción de ser únicos, de tribu, de ser exclusivamente denominacionalistas y los prejuicios que existen para llevar el mensaje del Evangelio, comprendiendo que el amor de Dios es universal. La historia avergüenza a aquellos que tratan de darle un sentido diferente al mensaje para su propia conveniencia. El creyente debe preguntarse, ¿estoy más interesado que mi enemigo reciba su merecido castigo en que sea salvo? Este autoexamen confronta la propia arrogancia de cada uno de nosotros y apela a nuestra soberbia, que a menudo impiden la percepción de nuestras propias fallas. Otra lección que aprendemos es el arrepentimiento como acción persistente. La respuesta de Nínive enseña que el arrepentimiento no es un sentimiento fugaz de remordimiento, sino una acción persistente y un cambio de rumbo completo. El arrepentimiento verdadero se aleja del pecado y busca activamente la restitución manifestándose en las obras. Se contrasta con el arrepentimiento simulado, que solo busca calmar una situación sin cambio genuino, muchas veces llevado por un momento de emocionalidad y lágrimas baratas. El creyente debe buscar hacer mucho
para demostrar su cambio de vida. Otra lección es la universalidad de la misericordia de Dios. El libro de Jonás es la demostración de que para Dios todos somos candidatos al reino de los cielos. El plan de Dios no es castigar, sino salvar al mundo y a la humanidad. La salvación no es exclusiva de un solo pueblo, de los judíos, sino que está disponible para todas las naciones del mundo. La historia de Jonás es un poderoso testimonio de que la gracia y la compasión divina se extienden incluso a impíos más violentos. Hay una crítica crucial del arrepentimiento continuo y hay un contraste de Nínive con Nahum. La lección más incisiva para nosotros, los creyentes de este tiempo, surge del contraste con el libro del profeta Nahum. La profecía de Jonás fue condicional y el arrepentimiento de Nínive aplazó el juicio. Sin embargo, unos 150 años después, la profecía de Nahum anuncia la destrucción de Nínive como un juicio completo e irreversible. La ciudad fue destruida el año 612 por los medos y los babilonios. La diferencia entre las dos profecías es el estado moral de la ciudad. Nahum advierte que Nínive había regresado a su maldad y opresión, su orgullo y su violencia. Esto demuestra que el arrepentimiento inicial, aunque genuino, no se mantuvo a lo largo del tiempo. El arrepentimiento no es un evento único para obtener la salvación, sino un proceso continuo y una forma de vida. La caída final de Nínive nos sirve como una advertencia de que la soberbia y la reincidencia sellan el destino final. La historia de Jonás es un ejemplo de la gracia disponible para los que se vuelven a Dios, mientras que la de Nahum es la demostración de las consecuencias cuando esa gracia es rechazada a largo plazo. Llegando ya al final del análisis de este capítulo 3, vemos que la historia presentada, lejos de ser un cuento para niños, es un tratado teológico profundo con lecciones vitales para nosotros los creyentes. Es una presentación con puntos claves que se pueden sintetizar de una manera muy profunda. La soberanía y la gracia de Dios. El segundo llamado a Jonás demuestra que el plan de Dios no es frustrado por la desobediencia humana. El Señor usa la disciplina para restaurar a sus siervos y cumple sus propósitos a través de ellos, incluso si ellos son renuentes a obedecer el poder de la palabra de Dios. El éxito del mensaje de Jonás no dependió de su elocuencia o de promesas, sino del poder inherente de la palabra de Dios. La fe de los ninivitas demuestra que el poder de la conversión reside en la intervención del Espíritu Santo. La naturaleza genuina del arrepentimiento. El arrepentimiento de Nínive es un modelo bíblico. No fue un sentimiento pasajero, sino una acción colectiva y universal que se manifestó en un cambio de dirección y en obras que demostraban un abandono total de la violencia, el robo, el pillaje y el mal. La naturaleza relacional de Dios. La aparente contradicción del arrepentimiento divino se resuelve a través de la comprensión de que el carácter de Dios es inmutable, pero su respuesta a la humanidad es dinámica. Él responde con justicia al pecado y con misericordia al arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso continuo. La historia de Jonás y su complemento con el libro de Nahum demuestran que el arrepentimiento inicial debe ser sostenido. La gracia y el perdón de Dios aplazan el juicio, pero la reincidencia en el pecado y la arrogancia finalmente conducen a la destrucción. Lo universal de la misión. La historia es un recordatorio de que Dios ama al pecador, tiene un plan de salvación para el ser humano y envía su palabra a todas las naciones. El libro de Jonás es un desafío directo a nosotros los creyentes para llevar el mensaje a aquellos a quienes humanamente consideraríamos enemigos. En esencia, Jonás 3 es un tratado teológico que revela la profundidad del amor de Dios por toda la humanidad, la seriedad y el poder transformador del arrepentimiento genuino y la importancia de la obediencia para el creyente. La mirada de Dios sobre el acto de arrepentimiento es una misericordia que desarma. Bajo la mirada de Dios, el arrepentimiento no es una transacción, es un acto que mueve su corazón. Aquí en Jonás 3 nos atraviesa
cuando dice Dios vio lo que hicieron. Esto escudriña más allá de las apariencias, como en 1 Samuel 16:7 en la elección de David. Había que ver más allá. Su arrepentimiento de Nínive revela mirada que Dios no cambia de mente caprichosamente, sino que responde a la conversión humana. Teológicamente, equilibra los atributos divinos que exigen castigo, pero la misericordia los suspende. Miqueas, capítulo 7, verso 18 nos dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Como un comentario profundo afirma: no obligamos a Dios a perdonarnos, pero apelamos a su misericordia, no a su justicia. Espiritualmente nos desafía. Dios anhela arrepentimiento para mostrar su gracia, tal como lo dice Ezequiel 33, verso 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero cuidado, esto no es licencia para pecar. Es invitación a una transformación. La mirada de Dios es amorosa, pero exigente. La pregunta es, ¿lo engañamos nosotros con falso hecho? Así encontramos ya, sí, para finalizar ahora, lecciones y enseñanzas que claman lo profundo de nuestro ser, como diciéndonos: oh creyente, tú que eres un creyente moderno, eres hipócrita del smartphone y de los teléfonos móviles, y eres amante de los devocionales express. Jonás 3 nos acusa con vehemencia: ¿dónde está vuestro arrepentimiento total en esta era de complacencia? Dios nos llama a todos. Nínive, enemiga de Israel, recibe gracia. Hoy proclama a paganos, ateos y opresores sin prejuicio. El arrepentimiento debe ser de inmediato y total. No esperes 40 días, actúa ya, involucrando toda tu vida, trabajo, relaciones, sociedad, familia. Los ritos externos validan la convicción interna. Recupera ayunos, cenizas, no legalismo. No tengamos fuego que quema idolatrías modernas como el consumismo, la diversión, el egoísmo. La misericordia de Dios es para los humildes, no para los arrogantes. Como un sermón punzante, Jonás 3 nos enseña que la palabra de Dios es para todos, pero solo los quebrantados la reciben. Y el llamado urgente es: sé profeta, no fugitivo. Como Jonás, debemos obedecer aunque duela. Debemos actuar sin renunciar a lo que Dios está indicando. Nuestra renuencia o nuestra negatividad puede costar vidas enteras. Enfrentemos el juicio venidero. Nuestro mundo, como Nínive, bulle de violencia, está lleno de aborto, lleno de guerras, lleno de explotación, lleno de gobiernos que cada uno, como lo dice el texto literalmente, rapina. El mensaje nuestro es totalmente distinto. Predica el arrepentimiento antes del 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La conversión colectiva transforma naciones. Debemos orar por nuestros líderes, por nuestros presidentes, para que así como el rey de Nínive, en un avivamiento social, hizo que toda la nación entera cayera de rodillas. Es posible, muy posible, que Dios pueda hacer algo en estos tiempos. Han habido avivamientos históricos. Pueblos, ciudades enteras han caído rendidas a las plantas del Señor. No le pongamos límite a la gracia. Es tiempo de apelar a su misericordia, a sentirnos indignos y apelar a su misericordia y quebrantar nuestro propio corazón duro. El arrepentimiento apela a la cruz. Jonás prefigura a Cristo 3 días enterrado. Nuestro arrepentimiento deriva de la eficacia del sacrificio de Cristo. Vivamos en esperanza humilde. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo el rey de Nínive, si Dios tenga misericordia. Debemos confiar en Dios, no en nuestros méritos ni en nuestras acciones. Estas lecciones no son sugerencias, son mandatos que cortan como espada. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La aplicaremos o pereceremos en nuestra tibieza, mirando para el lado, recostados sobre nuestros living, viendo las pantallas. Es tiempo de decir: Señor, hoy hemos contemplado tu misericordia en Nínive, una ciudad que no te merecía. Hemos visto cómo una palabra, tu palabra, puede quebrantar el orgullo más grande y cómo un corazón contrito puede desviar el juicio. Pero al ver a Nínive, te vemos a ti, porque la historia de Nínive es la de cada uno de nosotros. Somos una ciudad rebelde. Tenemos un corazón endurecido que solo por tu gracia, tu llamado, puede hacer que nos humillemos y nos volvamos a ti. Padre Santo, que el rito de las cenizas y el silicio no sea solo un recuerdo de la antigüedad, sino una realidad de nuestra vida. Una humillación constante ante tu santidad y un abandono radical de todo lo que nos aparta de ti. Que nuestro arrepentimiento no sea una emoción pasajera, sino un cambio genuino de camino y de vuelta a la cruz. Señor, ayúdanos a despojarnos de nuestra propia autosuficiencia, a reconocer que nuestra maldad está presente y que podamos clamar a ti con la misma desesperación con que lo hizo. Y cuando lo hagamos, que podamos encontrar lo que ellos encontraron, que tú eres un Dios de gracia y de infinita misericordia, que estás dispuesto a perdonar a los que se arrepienten y a cambiar el juicio por la salvación. Oh, amado Jesús, pedimos que esta verdad clave en lo profundo de nuestro ser y caigamos convictos ante tu presencia. Te pedimos que ordenes vidas en el nombre de Jesús. Amén.